Soy Juan Carlos Restrepo Escobar, abogado, especialista en derecho administrativo. Me convoca el tema de la consulta popular, un tema de relevante actualidad, y me parece que el ciudadano debe conocer en su verdadera extensión que es una consulta popular, para así tomar la decisión de participar libremente en ella, pero bajo el conocimiento de qué es. Entonces empezaré diciendo, digamos, en torno al tema, de que se puede contemplar desde dos puntos de vista. El primero, el político, y el segundo, el académico, y el jurídico académico. El político presenta, digamos, lo que es la actualidad política del país, que está, digamos, enmarcada entre una polaridad que muchas veces obstruye la posibilidad de que el ciudadano libremente participe, porque está más orientado por una ideología que por un conocimiento. Entonces, lo que pienso llevarles a ustedes es desde un punto de vista objetivo, apartado, digamos, de lo que son las posiciones políticas. Entonces, por eso me encamino más bien por hacer una presentación de tipo jurídico-pedagógico. Jurídico porque vamos, digamos, a mirar los sustentos, las bases que tiene el derecho, tanto constitucionales como legales y jurisprudenciales al respecto, y pedagógico porque es llevar este conocimiento en una forma sucinta, clara, para que el ciudadano la entienda y la comprenda. Entonces, en esta medida, pues les anticipo de que lo haré en varias entregas para no hacer, digamos, un una exposición supremamente densa y larga. Entonces empezaré por decirles de que, digamos, las voy a contemplar desde 4 puntos. El primero, de un relato histórico de qué ocurrió con la participación ciudadana en la Constitución de 1886. Luego hablaremos, digamos, de la normatividad constitucional que ampara la participación ciudadana. Como tercer punto, se hablará, digamos, de la parte legal, o sea, las leyes que están directamente relacionadas con la participación ciudadana y que desarrollan las normas constitucionales. Y como último y cuarto punto, pues tendremos un tratamiento jurisprudencial, ya diría desde un punto de vista más académico y más encaminado a los abogados, más encaminado a los estudiantes de derecho y a la gente, pues, que de alguna forma se interesa en el tema del derecho en sí, y entonces sería una buena forma de conocer sobre estos mecanismos de participación y desde el punto de vista de las cortes, por eso la parte jurisprudencial. En desarrollo del primer punto, pues históricamente estuvimos en la Constitución de 1886, que nos llevó hasta finalizar en el año 90 empezando 91. Entonces, de ello se dirá que la participación ciudadana bajo la vigencia de la Constitución de 1886 fue sumamente restringida. Fue una participación llamada como censitaria, un voto censitario. Significa ello de que un voto censitario es aquel que obedece a un censo electoral supremamente restringido. Y podrá verse, digamos, que la mujer pudo participar por primera vez en unas votaciones precisamente
en el plebiscito de 1957. En diciembre del 57 se da las votaciones al plebiscito, pero ese plebiscito iba encaminado al acuerdo entre liberales y conservadores para hacer la reforma constitucional que creaba el Frente Nacional. No es el caso ni el momento de entrar a analizar lo que fue el Frente Nacional, pero de hecho, pues, históricamente han referenciado de que este Frente Nacional fue el que dio la posibilidad de calmar o de cesar el conflicto de la violencia política que se vivía por situaciones ideológicas, básicamente, Partido Liberal, Partido Conservador. Entonces, se tuvo, bajo la vigencia de 1886, una participación supremamente restringida y limitada, no ilimitada, sino limitada, bajo el amparo del poder presidencial, básicamente. Pero ya aparece la Constitución de 1991. Constitución que nos enmarca dentro de un Estado social de derecho, fundado en 3 principios: el principio de la dignidad humana, el principio de la solidaridad y el principio del trabajo. Igualmente, ese artículo primero de la Constitución Política nos habla de que el sistema democrático, quiere decir ello, de que el gobierno en cabeza del pueblo, o sea, el gobierno del pueblo democrático. Pero aquí nos dan la posibilidad de una democracia participativa. Significa ello que el ciudadano ya puede participar, directa o indirectamente. Directamente cuando ejerce sus posibilidades y sus mecanismos que brinda la Constitución. E indirectamente, en una forma representativa, cuando lo hace a través de los representantes que elegimos para que llevaran adelante esa delegación. El artículo 2 de la Constitución Política también nos dice: la participación, o sea, el Estado tiene que brindar la posibilidad de esa participación en temas políticos, en temas económicos y en temas de convivencia para establecer un orden justo. Entonces ya llevamos 2 artículos de la Constitución Política que nos están hablando de la posibilidad de que el ciudadano esté inmerso en las decisiones del gobierno, en las decisiones del mismo Estado. El artículo 3 nos dirige a que existe un poder popular. Y ese poder popular está en el pueblo. O sea, la soberanía está en poder del pueblo, un poder popular. Entonces, aquí, en ese marco jurídico, en ese marco de desarrollo, en ese marco de participación, de actividad de la ciudadanía, no puede ser restringida la participación. Y ello nos conduce, efectivamente, al artículo 103 de la Constitución Política, de la Constitución del 91. Esa Constitución Política del 91, como ya miramos los 3 primeros artículos de ella, nos lleva, como les dije, al artículo 103, que habla de los mecanismos de participación. Los diferentes mecanismos de participación que son, o entre ellos están el sufragio o el voto, nos hablan del plebiscito, nos hablan del cabildo abierto, nos hablan de la revocatoria del mandato y nos habla de la consulta popular. Entonces mire que ya la consulta popular tiene en esa Constitución todo el sustento y el soporte y la plataforma para la participación
del pueblo en ella. El artículo 270 de la misma Constitución nos habla de que el gobierno creará y formará los sistemas para que esa participación sea efectiva. Entonces, ya tenemos un sustento constitucional que nos va a llevar a que esta participación tenga un punto de legalidad teniendo como soporte la Constitución Política de 1991 en sus diferentes artículos. Ahora, en las próximas entregas hablaremos entonces del desarrollo legal, o sea, las leyes que desarrollaron las normas constitucionales, que ya estas son las que nos dicen en sí qué es una consulta popular, cuáles son los requisitos y todo el mecanismo para que ésta sea efectiva. También el artículo 104. El artículo 104 constitucional nos habla, digamos, de la facultad que tiene el presidente para convocar a esta participación ciudadana, caso específico, el de la consulta popular. En la próxima entrega, entonces, ya hablaremos del desarrollo legal y hablaremos, digamos, de lo que es el desarrollo jurisprudencial. Buenas tardes, felicidades.